Ya les decía, esto se pone muy bueno y muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pues ojalá que se logren grandes futbolistas, que avancemos en el fútbol, porque pues sabemos que también el fútbol es un negocio, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿quién te presenta a Miriam Aurel? No, yo le hablé. ¿Tú le hablaste? Yo le hablé por teléfono, yo estaba en Los Ángeles y le hablé para ofrecerle a algunos jugadores y me dijo, no, pues mañana te espero aquí, vente para acá y platicamos. ¿Dónde lo veo? No, pues ahí en el estadio estaba una oficina que de vez en cuando iba y ahí lo conocí. Pero fue una situación directa realmente. ¿Cómo es el asunto de llevar a un jugador, Memo? O sea, tú le echas el ojo a un jugador, te acercas o a ti te buscan. ¿Cómo es ese negocio? Ha cambiado mucho. O sea, hoy si los hoy promotores o empresarios o gente de fútbol me escucha, va a decir que es una mentira, ¿no? Porque hoy ya lo que antes hacíamos hoy es obsoleto hoy totalmente. Ya no. Porque hoy puedes ver un jugador con diferentes plataformas de servicio que hay, que ves un jugador cómo es, cómo jugó, cómo practicó, cómo hizo su último año, cómo todo, ¿no? Hasta casi cómo comen o cómo viven. Antes era ir, por ejemplo, un gran maestro que yo tuve fue Panchito Hernández, que era director deportivo de América y vicepresidente y era todo. Pero yo lo conozco a Panchito Hernández, lo conozco en Brasil. Yo fui a Brasil a ver un jugador y él tenía ya como un mes ahí hospedado en un hotel y me dijeron, no, y aquí hay un mexicano que es señor Panchito Hernández, que de la América y bla, bla, bla. Entonces yo sabía quién era, pero no lo conocía personalmente. Y ahí lo conozco, y yo me presento, y siempre desde el inicio fue una relación muy bonita, porque era un señor muy tranquilo, pero muy sabio también. Hacía su trabajo con una pasión impresionante. Y te puedo decir que él fue como un maestro muy puntual, porque él me decía, ¿qué vienes a hacer? Le digo, no, pues vengo a ver un jugador. Y yo, ¿qué jugador? Pues fulano de tal. Dice, no, para México no sirve, porque mira esto. Me empezó a dar todos los detalles, porque él ya lo había visto participar. Eso fue en Río de Janeiro. Entonces vio al jugador y dice, no, ese jugador no sirve para México, porque es así. Entonces de ahí dice, ¿por qué no ves a este jugador? Hoy van a jugar, bla, bla, bla. Entonces fui a ver a ese jugador que él me recomendó y resultó que era un jugador muy interesante. Y total, ya empezamos a hacer el seguimiento de ese jugador, pero los tenías que ver físicamente. Claro. Uno de los errores que yo hice al principio, que me entusiasmaba el verlos jugar en la cancha, pero no sabía cómo eran como personas, cómo vivían, cuáles eran sus hábitos, su forma de vida. Pero a ti te ayudó el haber sido jugador, para ver de diferente manera al jugador. Me hubiera ayudado más tener educación, ¿no? Tener una base de educación más, una formación mejor dirigida a eso. Okay. O sea, ser jugador a veces, yo lo veo hoy con mi hijo, con mis asociados, que a veces el ser jugador te quieres convertir en el papá de todos los jugadores, ¿no? Quieres ayudar a todo el gremio futbolístico, cuando tu obligación es traer un buen jugador, no ayudar a un jugador. Las características son sería distintas. Ideal si lo hicieras ambas cosas, ¿no? Ayudar al jugador, pero a veces ayudas a un jugador y te traiciona porque son drogadictos, borrachos, mujeriegos, parranderos, y no te ayudan, y son grandes jugadores, pero no se ayudan ellos mismos. Son irresponsables, no les gusta entrenar. O la grilla. No. También, un mal vestidor. No, o te hacen grilla en un mal vestidor, entonces te hacen quedar muy mal. Entonces muchas veces pasa que tú ves un buen jugador en la cancha, en un partido, pero salen de la cancha y todo y son un desastre. Entonces te hacen ver mal porque la factura te la pasan a ti. Claro. Entonces, a través de 37 años que llevo en esto, imagínate cuántas facturas no he pagado. ¿No? ¿Cuántos te han dejado mal? No, ¿Mucho? Muchísimos. Pero no creo que sean por malas personas o porque hayan intentado hacerme quedar mal. Yo creo
y no los justifico. Porque su objetivo era distinto. No, porque su educación era distinta, el fútbol era distinto. Sí, claro. Hoy un futbolista que tiene un buen contrato puede vivir toda la vida de eso. Exactamente. Y antes, como Mortero Aravena, pudo, si estuviera en estos tiempos, podría reírse de la vida. Podría, Pablo Larios, por ejemplo, o sea, y que desafortunadamente hay muchos del ayer, ¿no? Que no jugadores exitosos, que ni siquiera tienen hoy dinero, por ejemplo. Por ejemplo, pero hoy, por ejemplo, un jugador que juega más o menos regular, bien, los hacen monstruos y ganan mucho dinero. Sí, los contratos son diferentes. Entonces, a mí me hubiera ayudado mucho cuando yo, a los inicios que yo tenía, haberme preparado mejor en todos los aspectos, tanto en los aspectos administrativos como en los aspectos psicológicos, en los aspectos de trabajo con el jugador. Y a veces tú veías un jugador en la cancha, lo contratabas, llegabas y era un problema porque no tenía una base sólida de educación. También ha cambiado en Sudamérica y en esos países muchísimo. Pero yo llegué a traer jugadores brasileños que se iban a las 2 semanas del país porque les daba nostalgia. Y se iban. Sí, claro, ¿no? Claro. Y había jugadores extraordinarios jugadores que por sus malos hábitos dejaban de ser extraordinarios jugadores. Bueno, lo han dicho de los mexicanos, ¿no? Que llegan a Europa y extrañan el taco y demás. Eso también se ha dicho. Bueno, antes hay muchas anécdotas que podríamos escribir libros, claro, ¿no? De cuando fue el Guadalajara de gira por Europa, que a muchos les daba tanta tristeza o había tanta ignorancia que hay anécdotas que no quiero decir nombres, pero que en determinado momento querían mandar un telegrama o lo que sea y eran cosas muy graciosas porque no sabían cómo mandar un telegrama, o no sabían cómo escribir un telegrama. Por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que eran anécdotas muy curiosas y simpáticas. Hoy ya no pasa eso. Hoy cualquier jugador o lo que sea te maneja un celular como con arte, ¿no? Con habilidad. Pero han cambiado tanto, entonces hoy el jugador ya no lo ves en la cancha solamente, sino investigas, indagas cómo es su vida, y es muy fácil de ver eso. Por ejemplo, antes había jugadores que no sabías qué había jugado el año pasado o el antepasado. Hoy te metes a una base de datos y te dice cuántos minutos jugó desde hace 3 temporadas. Sí, mucho más detalle. Sí, ha jugado o no ha jugado, ¿no? Ha cambiado. Entonces, hoy, ¿qué ha pasado en el mercado del fútbol? Que hay mucha gente irrespetuosa, que le vale madre esto, y te vende cualquier jugador, te engañan haciendo videos, haciendo cosas y todo, y son las sorpresas que hoy vives. Pero ya es más culpa de la falta de preparación del dirigente o del responsable. También hemos tenido, y me refiero de una forma en general, porque en México sí lo he sabido, entrenadores que se quieren meter tal vez a un tema que no les corresponde, como esto de ser promotor o querer ganar por algún jugador, y cuando tampoco tiene las credenciales para llegar a una cancha. Claro. Mira, un tema importantísimo y no soy de ningún partido político. Pero yo soy en el aspecto de que sí, en México, en todas las áreas ha habido siempre corrupción. Sí. Entonces, el caso de entrenadores ha sido muy marcado el arreglo de partidos en determinado momento, que ha sido muy delicado. Incluso se ha comprobado que ha habido cosas así, pero todo les da miedo en esa situación, sacar a la luz pública o hacer cosas que puedan ser importantes, porque ¿cómo compruebas o cómo puedes hacer si a todos les da miedo delatar eso? Ha habido entrenadores que han sido muy exitosos, pero que en determinado momento están mezclados con los montos de los jugadores que se venden. Hay jugadores que te dicen, yo nada más quiero trabajar con esta empresa, con este promotor, y engañan a los dueños. Pero eso es una cosa que ha pasado históricamente y que yo creo que los mismos dueños lo solapan. ¿Forzosamente como jugador debes tener un promotor? Debería, yo creo que te ayuda. Se ha distorsionado mucho la imagen esa, porque hoy muchos, por confianza, le dicen al hermano, al papá, al suegro, lo que sea, al que ven un poco mejor preparado en su entorno, que les eche la mano y que sean sus representantes o promotores. Y ahí hay
una distancia muy grande en realmente acudir a un profesional. Por Sí. ejemplo, es como el que se automedica, ¿no? Ajá, ajá. O sea, tú escuchas siempre en la casa de que hay alguien que automedica a la familia, ¿no? Claro, te recomienda Sí, una te medicina. recomienda, oye, tómate esto, tómate lo otro, en vez de ir a un doctor. Claro, claro. Aquí es lo mismo. Dice, oye, mi suegro es ingeniero, abogado, tiene escuela. Oye, ayúdenme para hacer esto. Hay casos ahorita. O el papá, que es ingeniero. Oye, llévame mis cosas. No es lo mismo ser ingeniero, doctor, abogado, lo que sea, que estar inmerso en el fútbol. Pero ¿cómo lo haces? En nuestra mentalidad, el fútbol, México, el promotor o el empresario es como un cáncer. Sí. Y yo creo que en todas las áreas, incluso a ustedes, ¿no? Como comunicadores, como todo, deben de tener un promotor, deben de tener un empresario que dirija sus talentos. Que vaya un paso más adelante que tú. Exactamente. Entonces eso es lo que nos hace falta en todas las áreas, ¿no? Claro, y sobre todo analizar el entorno. Tu camino va bien, pero tienes que ir por acá, tienes que ir por allá, precisamente para evitar esto. Temas de corrupción, temas de mala venta, temas de abusivos, etcétera, etcétera. Es correcto. Hay una cosa, Memo, que a mí pues, desde hace mucho como que no me gusta, porque además se llegó a nombrar como un tianguis de piernas. ¿Qué es esto de llegar al draft y que realmente sí te vendan un jugador y dices, pues es que ahora viene el draft, pero ya todos están arreglados? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué ha pasado con el draft? Mira, el draft yo creo que fue una gran idea, cómo nace, ¿no? Cómo nace, cómo se crea el draft. Y definitivamente a través de los años se fue distorsionando y se fue echando a perder totalmente, pero pues fueron como siempre, por intereses que no convenía a ciertos grupos y se distorsionó y se echó a perder. Y hoy, lastimosamente, desaparece el draft para muchos aspectos y afortunadamente desaparece el draft por otros aspectos. O sea, estoy cantinfleando, pero, A pero no favor hay y en otra forma contra. de explicarlo, ¿no? O sea, Sí, claro. qué bueno que había draft y que no se hizo como un draft de Estados Unidos. Hace poco vimos el draft de Estados Unidos del fútbol americano y había hasta transmisiones, hoteles Hombre, llenos claro, y todo, claro. una cosa fantástica. Y la idea del draft era darle oportunidad a los equipos débiles de poderse reforzar a ser mejores equipos. Exacto. Se fue distorsionando a decir el que tenía más dinero, el que podía esconder malas cosas, podía. Es el que puede pagar. Yo te voy a invitar porque hay otro café con Mariloli. Tenemos mucho que platicar y yo creo que nos va a dar como para 10 cafés. No. Pero para la siguiente, el draft que va a ser desde luego importante y el tema de la afición, se pueden más equipos con un solo dueño. Uy, nos falta mucho. Memo, ¿me aceptas otro café? Sí, claro. Muchas gracias. Para la próxima, continuamos.